Buenas tardes. ¿Estamos todos listos para la palabra de Dios? ¿Por qué Dios no contesta mi oración? ¿Alguna vez ha orado y no ha recibido respuesta de Dios? Y usted hace esa pregunta, Señor, o se hace esa pregunta, ¿por qué no contestas mi oración? ¿Alguna vez le ha pasado? Sí, yo creo que a todos. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Palabras de Jesús. Sin embargo, algunos cristianos cuyas oraciones no son contestadas de continuo hacen preguntas como estas. ¿Por qué si Jesús dijo eso, lo que acabamos de leer, por qué si Él dijo eso, no responde a mis oraciones? ¿Por qué si le pido y le pido con fe, por qué no me responde? Esto sin duda confunde a más de un cristiano, porque si Jesús dijo que busques, llames, pides, recibes, y yo le pido, le llamo, le toco y no recibo. Esto confunde a algunos cristianos. Otros se preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando le pedía en el tiempo tan difícil que pasé? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué dejó Dios que muriera mi mamá o mi papá o algún ser querido? Yo oré y le pedí y se murió, no me contestó. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no contestó mi oración? Es el título de esta enseñanza. Incluso hay innumerables casos de cristianos que dejaron de creer en Dios porque oraron y como Dios no les contestó, dejaron de creer en Dios. Incluso yo conozco algunos casos de gente que se hizo atea, ya no creyó más en Dios. ¿Por qué? Porque pidieron, oraron para que sanara a su papá o a su mamá o ellos mismos y Dios no respondió. Dios guardó silencio. Y dice, no, ya no quiero nada con Dios. Algunos quedan resentidos con el Señor y le reprochan, le reclaman cosas como, tu palabra dice que Jesús nos prometió darnos todo lo que le pidiéramos y tú nos ignoraste, Padre. Y citan las palabras de Jesús, como Juan 14:13, que Jesús está haciendo una promesa y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo dice. Si algo pidiereis en mi nombre, versículo 14, yo lo haré. Algo significa cualquier cosa, yo lo haré. Síganme con atención. Efectivamente, así como dice, así lo dijo Jesús. Pero entonces viene la pregunta obligada aquí. A ver, ¿por qué si dice eso, yo creo eso, yo oro y pido, toco, llamo, y por qué Dios no contesta mi oración? Es una buena pregunta, ¿no? Pues debo decirles que la respuesta a esa pregunta de por qué Dios no contesta mi oración está en las mismas escrituras. Ahí vamos a encontrar la respuesta del por qué Dios en ocasiones no escucha ni responde nuestra oración. Hay un principio en la Biblia espiritual que muchas veces se desconoce, o sea, no todos los cristianos conocen este principio que voy a compartir. Quizás algunos lo conocen, lo han oído, pero lo ignoran. Otros simplemente pues no lo toman en cuenta
Y ellos continúan, ¿verdad? Y Jesús dijo que todo lo que pidiera creyendo lo recibiré. Y yo de ahí me agarro, dicen. Ahora, ¿cuál es ese principio que encontramos en la Biblia? Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Fíjate lo que dice y lean con mucha atención. Dice este texto: la suma de tu palabra es verdad. Ahora, este mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice así: en tu palabra, que es la Biblia, todas las escrituras, todo el conjunto de escrituras que forman la Biblia, en tu palabra se resume la verdad. Es decir, nosotros como cristianos debemos de tomar toda la escritura en su conjunto, porque la suma, 1, 2, 3, la suma de su palabra es verdad. Déjeme explicarle un poco más. Un texto como ese, Salmo 119, 160, o cualquier otro texto, o un pasaje completo que nos enseña una verdad bíblica, cualquiera que ésta sea, debe ser corroborado y complementado con otros pasajes de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras mismas se complementan a sí mismas. Porque la Biblia es un solo mensaje. Por consiguiente, es un error aislar un texto o un pasaje de los demás textos de la Biblia, porque eso nos llevaría a un desequilibrio en esa enseñanza. Por ejemplo, la Biblia establece con claridad en algunos y muchos textos que nos aseguran que Dios es amor. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios es amor. Si nos quedamos ahí, cualquier otro concepto que no entendamos que tenga que ver con este atributo de Dios que es amor, nos va a desequilibrar, y cuando sucedan cosas que no entendemos, vamos a decir: ¿pero por qué? No entiendo, si Dios es amor y Él me ama. Bueno, pero la suma de su palabra es la verdad. También dice la Biblia que Dios es un fuego consumidor. Y también dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿sí o no dice? Entonces, la suma de sus palabras son la verdad absoluta, completa, sin que le falte nada. Otro ejemplo: la Biblia dice que Dios ama a sus hijos, que Dios cuida a sus hijos. Y pues, gracias, Señor, por amarnos, ¿no? Pero también la Biblia dice, en la suma de sus palabras, en otras partes también dice que Dios también, al que ama, disciplina. Y también dice que azota, le da sus nalgaditas al que recibe por hijo. Entonces, cuando no sumamos de esa verdad, no volteamos el otro lado de la moneda, no volteamos la tortilla para que se cueza bien, tenemos solo un lado de la verdad, y eso nos lleva a un desequilibrio. Es de ahí donde, por ejemplo, yo he escuchado predicadores que dicen que Dios no castiga. Así lo dicen: no, Dios no castiga, Él es amor. Falta leer un poco más y completar con la suma de sus palabras para tener un concepto más claro de que ese Dios de amor también es un Dios que disciplina. Pero vamos a entrar al tema. ¿Por qué Dios no escucha mi oración? Jesús dijo en Mateo 21, 22, fíjense, otra promesa del mismo Jesús. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, o sea, pides creyendo, ¿qué va a suceder? Lo recibiréis. Ahora, la pregunta aquí es: ¿todo significa todo? Bueno, Dios
muchas veces responde las oraciones tal y como se las pedimos. Así hasta con punto y coma. Pues gloria a Dios, nos gozamos, nos alegramos. Pero hay ocasiones en que Dios no responde conforme le pedimos, sino nos responde conforme a su propósito. Y no como le pedimos, conforme a lo que Él sabe que nos beneficia. Entonces empezamos a ver que lo que dijo Jesús, todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis, ese todo no es todo en el sentido absoluto. La suma de sus palabras nos meten en el equilibrio. Hace un par de semanas yo toqué un tema y vimos que Dios, este fue el tema, no siempre contesta nuestras oraciones como le pedimos. Bueno, ¿por qué? Descubrimos que en algunas ocasiones no lo hace porque simplemente lo que pedimos no va de acuerdo a su voluntad. Entonces, ese todo que dijo Jesús, lo que pidiereis, ya no significa todo de manera absoluta. Vamos sumando pasaje con pasaje, texto con texto, y nos vamos dando cuenta que la suma de sus palabras es la verdad en toda la extensión de la palabra. Primera de Juan 5:14 establece este principio, que la suma de tu palabra es verdad. Miren, vamos a leerlo. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, depositamos en Él, que si pedimos alguna cosa o cualquier cosa, como dice otra traducción, pero luego añade aquí otra parte de la verdad que hay que irla sumando para poder ir entendiendo por qué a veces Dios no responde todas nuestras oraciones. ¿Por qué dice? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces aquí ya hay otra cláusula. Si pedimos conforme a su voluntad. Porque a veces pedimos, pero no es su voluntad. Porque Él sabe lo mejor sabe qué es lo mejor, sabe qué es lo que necesitamos. Y no nos responde en ocasiones porque no van de acuerdo a su voluntad. Si están de acuerdo a su propósito, voluntad, Él responde. Entonces, si yo oro y no recibo respuesta, puede ser que esté orando algo que no está conforme a su voluntad. Y vimos dos ejemplos hace 15 días. El ejemplo de Pablo, que dice que un aguijón, un mensajero de Satanás, lo golpeó, lo hirió en su cuerpo y tenía dolor en su cuerpo. Y él dijo que había rogado, había pedido, y era un hombre de fe, 3 veces al Señor que lo quitara. Y Dios le dijo que no. O sea, no le respondió conforme a lo que él estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque Pablo después nos revela, nos muestra en esa misma escritura de Corintios, que él necesitaba ese aguijón que lo mantenía humilde, como si Dios le dijera: mira, lo voy a dejar ahí, pero te voy a dar gracia, de mi gracia, para que tú puedas enfrentar ese aguijón que te duele. Porque si te lo quito, tú tienes una tendencia al orgullo, Pablo, porque él mismo lo reconoce. Entonces no te lo voy a quitar. Y fíjense cómo Pablo no le reclamó a Dios ni le reprochó. Pero Jesús dijo que todo lo que pidiera creyendo lo recibiré. Y yo estoy creyendo y estoy pidiendo. ¿Y por qué no me lo das? No, porque ellos conocían este principio que yo les estoy compartiendo ahora. Que la suma de sus palabras es la verdad. Vimos también el otro ejemplo de Jesús, cuando estaba en Getsemaní, a punto de ir a la cruz, sudando gotas de sangre, en una agonía terrible, y oró y pidió a Dios, hizo una oración de petición y le dijo: Padre, si es posible que yo no pase esta copa de sufrimiento,
Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, ¿cuál era la voluntad del Padre para Jesús? Morir en la cruz. Entonces no le contestó la petición que Jesús mismo le hizo en su humanidad que estaba sufriendo, porque no era conforme a su voluntad. Ahora, ¿cuál es el principio que les estoy compartiendo? El principio es: la suma de tu palabra, 1, 2, 3, es verdad. Juntas todo lo que dice respecto a la oración y tienes la verdad más completa y dices: wow, ahora entiendo más cosas. En tu palabra se resume la verdad, porque la suma de sus palabras, en la suma de sus palabras, Dios también nos enseña que hay oraciones que no contesta porque hay cosas que nosotros tenemos que impide que Él nos conteste. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos primero a Mateo capítulo 6, versículo 5. Aquí está hablando Jesús con sus discípulos y les dice así: y cuando ores, está hablando de oración, y cuando ores, cuando hables con Dios el Padre, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Aquí a los hipócritas que se estaba refiriendo Jesús eran los fariseos. Ahora, dice Jesús: cuando ores, no seas hipócrita. ¿A qué hipocresía se refería? A la de los fariseos, que oraban, dice, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas. Ahora, orar de pie no es malo en sí mismo, como vamos a ver a continuación, porque ellos tenían una motivación incorrecta en su corazón. Oraban de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles se paraban y oraban. Y Jesús les descubre la razón. Dijo: eso yo no lo escucho. Ellos oran para ser vistos de los hombres, para que la gente diga: ay, qué piadoso es ese hombre, es esa señora, ay, mira, ese sí es bien, mira cómo ora. Oh, Padre. Pero dice Jesús: yo no escucho la oración de un hipócrita que se acerca a mí queriendo quedar bien con los demás. No está queriendo arreglar sus cuentas conmigo, ni agradarme a mí. Está queriendo quedar bien con los demás, que los demás le aplaudan. Y Jesús dice: de cierto os digo que esa es su recompensa, pero yo no les voy a escuchar su oración. Cuando nos acerquemos al Señor, hagámoslo con sinceridad, sin hipocresías, porque al hipócrita o al cristiano que no necesariamente es un hipócrita hecho y derecho, sino que hay actitudes de hipocresía delante de Él, no va a responder tu oración. Así tengas la fe que traslada los montes, no te va a contestar, porque hay una motivación incorrecta en el corazón. ¿Ven cómo la suma de sus palabras nos empiezan a aclarar? Porque la pregunta y la frustración de muchos es: ¿por qué no responde mi oración? Si yo le pido y tengo fe, si Él prometió. Bueno, estamos viendo que la suma de sus palabras nos empiezan a aclarar por qué muchas veces Dios no nos responde. Cuando nos responde, pues gloria a Dios. Pero cuando no, bueno, podemos tener algo de estas cosas que impiden. Y luego viene la enseñanza de Jesús, versículo 6. Mas tú, o sea, sus discípulos, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, verán los demás que Dios contestó tus oraciones. Verán que Dios está contigo, pero no tuviste ninguna motivación hipócrita y tu oración fue sincera. No había nada en tu corazón, no había otro deseo más que estar con Él, como hace rato le cantábamos: tú eres todo, tú lo llenas todo, tú eres digno de recibir toda la gloria, pero tú solo con Él. Y cuando estás solo con Él sin esperar la aprobación de los hombres, entonces Él escucha esa oración.
Y luego dice en el versículo 7 algo importante, sigue el tema de la oración. El mismo Jesús que dijo, todo lo que pidiereis orando, creyendo lo recibiréis, es el mismo que dijo en el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Los gentiles son los que no conocen a Dios, los paganos. Es otra traducción de otras versiones de la Biblia. Como los paganos, los que no conocen a Dios. Como los profetas de Baal, cuando se enfrentó Elías con los profetas de Baal que danzaban alrededor de su ídolo, de su Dios, y repetían Baal, 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 Baal. Usando vanas repeticiones que piensan, dice Jesús, que por su palabrería serán oídos. Aquí lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: mira, cuando tú ores, no lo hagas como si la oración que dices fuera una fórmula. Repetirlo constantemente como una fórmula. Repítelo 5 veces y Dios te lo concederá. ¿Qué es eso? Eso es exactamente lo que Jesús dice aquí que no se haga. Cuando ores, no seas como los que no conocen a Dios, como los efesios que gritaron por 2 horas cuando estaba Pablo allí: Diana, Diana de los Efesios, Diana, 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 Diana. Como mantras que repiten. Seguramente has leído en internet o te han compartido en WhatsApp cosas como esta. Si tú dices esta oración 3 veces, Dios te va a conceder lo que le pidas. ¿Han recibido o leído algo así? Y luego dice, y si lo compartes a otras 5, Dios te va a dar doble. ¿Saben una cosa? Eso es exactamente lo que dice Jesús que no hagamos. Porque si usamos la oración o la petición como una fórmula de que te lo dije 3 veces o te lo dije 10 veces, sí o sí me tienes que contestar. No, hermanos, no. Eso no enseña la Biblia jamás. Muchos piensan que por su palabrería y repetición serán oídos. Y Jesús dice, no los escucho, fíjense. No, el Padre no los va a escuchar. Dice el versículo 8, acuérdense que le está enseñando a sus discípulos. Les dice, no se hagan pues semejantes a ellos. O sea, no oren como ellos oran, porque no los voy a escuchar. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí viene otra pregunta. Bueno, a ver, si el Padre sabe qué cosas tenemos necesidad, ¿por qué nos dice que se las pidamos? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Todos los que criamos hijos nos encontramos con que nuestros hijos siempre nos estaban pidiendo. ¿Sí o no? ¿Te aburría? ¿Te aburría que te pidiera todo tu hijo? ¿Verdad que no? A la hora que lloraba, tú ya sabes que te estaba pidiendo cuando era un bebé, que le dieras su lechita. Y nunca le dijiste, ¿otra vez? Ahora en su inocencia, pues él llora de hambre. Dios sabe qué es lo que necesitamos antes que le pidamos, pero Él quiere que le pidamos para que aprendamos a depender de Él. Ahora, en el versículo 9, Jesús les dice a sus discípulos, después de haberles dicho, no sean como los que repiten. No, porque no los va a escuchar el Padre. Pero vosotros pues oraréis así. Y a continuación, a partir del versículo 9, se desarrolla la oración que se conoce, es de las más conocidas pasajes de la Biblia, que se conoce como la oración del Padre Nuestro. A ver, de aquí, ¿quién no se la sabe? ¿Quién no se sabe esa oración? De memoria, de machetito, no la sabemos, ¿sí o no? Padre Nuestro que estás en el... Puedes tener tu mente allá, ay, que a ver, ¿quién es campeón? Y Padre Nuestro que estás en el santificado sea tu nombre, venga tu reino. Espérese, niño, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, sea como en la tierra. Y ay. O sea, tu mente puede andar volando y te la sabes como perico.
la oración. Ahora, fíjate, Jesús en el versículo anterior, 2 antes, está diciendo que no utilicen las oraciones repetitivamente como fórmulas para torcerle el brazo a Dios. Te pido esto y te digo 5 Padres Nuestros, pero para que no falle, te digo 10. No me digas. El Señor dice, no les voy a oír. Entonces cuando Jesús dice, vosotros pues oraréis así, es obvio que no les está diciendo, repítalo tantas veces. ¿Se acuerdan cuando nos hacían repetir esa oración? No, que hicimos 10 Padres Nuestros. No, pero es que 20. Nada que ver. Es más, esas oraciones no llegaban ni a 1 metro de altura. Se venían abajo, rebotaban en el techo cuando menos. No llegaban a Dios, porque se utilizaban precisamente de la manera que Jesús dijo. No lo hagan como los que no conocen a Dios, que piensan que como repetir, mientras más repitan, más Dios está obligado a cumplirles sus peticiones. No, más bien lo que Jesús les está enseñando con esta oración del Padre Nuestro es a que nosotros entendamos cómo estamos, en dónde estamos, dónde está Dios y cuál debe ser nuestro corazón, que es de humildad delante de Dios, porque les dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, en las alturas. Nosotros somos terrenales, somos humanos, somos polvo, no somos nada, pero tú estás y habitas en los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. Santificado sea tu nombre, santo, puro, limpio, no lo puedes tomar en vano. Y lo dice en el versículo 10, venga tu reino. Mire, en un reino hay leyes que gobiernan a los que habitan ese reino. Nosotros somos habitantes del reino de Dios. Y la palabra de Dios son las leyes de Dios que gobiernan nuestra vida. Entonces cuando Jesús les dice, ustedes oran así, venga tu reino. Ellos lo entendían, nosotros tenemos que explicarlo más porque no venimos con esa herencia que tenían los judíos. Cuando Jesús les dice, oren y digan, vengan tu reino, es como decirle a Dios, Señor, que tu palabra, tus leyes gobiernen mi corazón. Qué distinto, ¿no? Y sus leyes están en su palabra y estas deben de gobernar nuestro corazón. Eso es vivir en el reino de Dios. Entonces, si las leyes de Dios gobiernan nuestro corazón, andamos en la voluntad de Dios. Sigue diciendo, o ustedes oran, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ok, esta oración significa lo siguiente, esta parte de esta oración significa lo siguiente. En el cielo, donde está la creación angelical de Dios, los que permanecieron con Él fielmente, porque acuérdense que hubo una división y Satanás arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo y estos se rebelaron y desobedecieron a Dios. Esos están out. Entonces cuando Jesús dice, miren, ustedes oran así como en el cielo nadie le replica a Dios y todos hacen la voluntad de Dios, así también se haga en la tierra. Ahora bien, ¿quién va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? ¿Los paganos o los creyentes? Dígalo fuerte. Los creyentes. ¡Ay, qué oración tan tremenda esta! Pero más que repetirla es el concepto, todo lo que encierra cada frase. Debemos de entenderla. Entonces estamos viendo, si ustedes se dan cuenta, que la suma de sus palabras nos enseñan la verdad. Y ya vamos entonces empezando a descubrir y a responder por qué Dios no contesta todas mis oraciones.
Vamos a ver algunos otros ejemplos. Miren, vamos al Salmo 66, versículo 18. ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Hay varias razones, pero ahí va otra, que ya hemos hablado, pero ahí va otra que no hemos hablado. Salmo 66, 18 dice así: si en mi corazón, en lo más íntimo de mi ser, hubiese, dice el salmista, hubiese yo mirado a la iniquidad, si yo en lo profundo de mi ser hubiera abrazado la amargura, el odio, la maldad, el Señor, dice el salmista, no me habría escuchado. De aquí sacamos otra suma y va aumentando. ¿Por qué a veces Dios no responde mi oración? Porque hemos mirado la iniquidad. Porque hemos mirado y hemos almacenado en nuestro corazón y en nuestra mente la maldad. Hemos abrazado pensamientos terribles. Hemos acumulado en el corazón celos, envidias, maledicencia, un montón de cosas. Entonces, oramos y Dios no responde tu oración. ¿Por qué? Porque hay maldad en el corazón. ¿Están viendo cómo la suma de sus palabras nos empieza a aclarar? Entonces, cuando Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre creyendo lo recibiréis, ¿todo es todo? No. De la manera que queremos, tampoco. Ahora, si Dios nos responde como queremos, gloria a Dios. Pero si no nos responde como queremos, sino como Él quiere y conforme a su voluntad, pues gloria a Dios también, ¿o no? Siempre gloria a Dios, siempre gracias, Señor, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Esta es otra escritura que nos comparte el apóstol Pedro, que hay que irla sumando para al final hacer el conteo y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de, digamos, facetas que tiene el asunto de la oración. Porque a veces no nos responde porque no es su voluntad. En fin, pero vamos allí, 1 Pedro 3:10. Dice Pedro: quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos. Yo quiero disfrutar días buenos. ¿Ustedes también? Yo sé que sí. Dice, quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos, lea con cuidado o con atención. Cuide su lengua del mal. Ahí ya cambia. ¿Quieres ver días buenos? Bueno, cuida tu lengua del mal. Deja de maldecir, deja de calumniar, deja de maldecir a los hombres que están hechos a semejanza, imagen y semejanza de Dios. Cuide su lengua del mal y su boca de las mentiras. Eso significa que algunos días han sido malos porque no nos cuidamos lo que hablamos y maldecimos. Y decimos tontería y media. Y mentimos de manera deliberada y vergonzosa y penosa. Y después nos hincamos y oramos y pedimos y no recibimos. Y nos enojamos con Dios. Aquí Dios nos está diciendo, súmale otro más para que te empieces a dar cuenta porque a veces no contesto todas tus oraciones. Dice en el versículo 11, deje de hacer el mal y empiece a hacer el bien. Busque y trate de alcanzar la paz. Habla de todos esos problemas que tenemos con nuestros semejantes. Pues haz las paces con él, o con ella, o con ellos. Busque la paz y síguela, dice en otra parte.
Ahora, fíjate el versículo 2, después de lo que dijo Pedro, dice: el Señor ve a los que hacen el bien, como también ve a los que hacen el mal. El Señor ve a los que hacen el bien. Escuchen bien, oigan con atención, y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. En otras palabras, no escucha la oración de los que hablan y calumnian y mienten y maldicen y luego oran y piden y no reciben. ¿Cómo van a recibir? ¿Cómo van a ser escuchados? Y seguimos sumando. Santiago, otro hombre de Dios, que escribió una carta que está ahí en el Nuevo Testamento, él nos sigue revelando algunas razones más por las cuales Dios no responde nuestra oración. Y nos las comparte, nos las explica y las vamos a leer ahorita. Y nosotros vamos a ir sumando porque la suma de su palabra es la verdad. Entonces empezamos ya a tener más claridad. ¿Por qué Dios no responde a mi oración? Ay, pues no será porque, híjole, pues es que, pues digo que soy cristiano, pero tengo una boquita que hasta vergüenza a los de afuera. Y luego le pido y ay, pues ahora me estoy dando cuenta. Súmale, para que llegues a una verdad más completa. Vamos a Santiago capítulo 1. Vamos a leer en la versión Biblia al día. Santiago 1:2. Hermanos en Cristo, el mensaje es para cristianos, dice Santiago. Hermanos en Cristo, deben sentirse muy felices cuando pasan por toda clase de dificultades. La Reina Valera dice cuando estamos en pruebas y en aflicciones. Gócense cuando estén en las pruebas. Eso va contra la lógica humana, pero en la lógica de Dios aquí produce algo distinto. Dice versículo 3, gócense. Así, cuando su confianza en Dios o su fe en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza, más firmeza, más solidez las dificultades de la vida. Porque su fe está siendo probada y está siendo perfeccionada y ustedes van a estar bien sólidos porque ya saben que Dios a través de las pruebas también obra, ya lo hemos visto, obra para bien a los que aman. Y así como Pablo, que pidió que le quitara 3 veces el aguijón, al fin entendió que Dios no quería hacerlo y dijo: está bien, me basta tu gracia, con eso me es suficiente. Versículo 4. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final. Resistan la prueba, la aflicción, lo que les acongoja, resístanlo. Dios está con ustedes fortaleciéndolos. Deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores en carácter, obviamente, en Cristo, y puedan obedecer lo que se les ordene. O sea, estás aprendiendo la obediencia. Ahora, aquí entra el punto, versículo 5. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios. Está hablando de oración, ¿no? Ahora, esa frase, si a alguno le falta sabiduría, esa sabiduría que dice Santiago que se la pidan a Dios, tiene que ver con los versículos que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque siempre que estamos en pruebas, en tribulaciones, en dificultades, es cuando más errores cometemos. Porque la prueba, la aflicción, el dolor, qué sé yo, como que nublan nuestra vista espiritual y en lugar de hablar con sabiduría, reaccionar o tomar una actitud cristiana, hacemos lo contrario. Entonces, para enfrentar los problemas de la vida, necesitamos sabiduría, ¿sí o no? Saber qué decir, saber qué actitud tomar. Entonces, es en ese contexto que Santiago está diciendo: miren, gócense cuando hay pruebas, hay aflicciones,
y para que estén firmes, etcétera. Y si alguno tiene falta de sabiduría para enfrentar las pruebas, las aflicciones, pídasela a Dios y Él se la dará. Mira, esta es de las oraciones que estés como estés, sí te la responde. Porque todos necesitamos sabiduría para saber enfrentar los problemas de la vida. ¿Te has enfrentado o has estado en alguna situación? Yo en un montón de veces, pero he comprobado esto, que no sé qué hacer, que no sé qué decir. Y yo digo, no, pues aquí ya me bloqueé. Pruébenlo con el Señor. Yo le pido sabiduría, le digo, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo le contesto? ¿O cómo obro en esta situación? Hermanos, he comprobado que Dios siempre nos da la sabiduría para saber enfrentar los problemas como los enfrentó Pablo. Nunca renegó de Dios y vaya que sufrió. Entonces pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos, o sea, sabiduría, generosamente sin menospreciar a nadie. Tú dices, ay, gloria a Dios, es una oración que Dios siempre quiere responder. Pero, fíjate lo que dice el versículo 16, pero pida con fe. Es decir, que si yo estoy en una tribulación, digo, ay, pues el pastor dijo que pidiéramos sabiduría. Le voy a pedir, Señor, dame sabiduría. Pero pues soy tan tonto. Se me hace que... No, te he pedido y no me oyes. No, hermano, así no. Así no. Porque no estás poniendo tu confianza en Dios que te va a dar la sabiduría. Tú confía, pide al Señor con fe. Ahora bien, algunos piensan que tener fe o pedir con fe es sinónimo o significa que yo puedo desear cualquier cosa, pedir cualquier cosa y que Dios me la va a conceder sí o sí. Pues fíjense que no. ¿Han oído esas expresiones entre los cristianos de, por ejemplo, dicen, ay, mira, ese es el auto que me gusta. Ay, oye, pues te fuiste mucho, ese es un Mercedes-Benz, por fe lo recibo. ¿Han oído cosas así? Por fe lo recibo. ¿Y qué estoy? Por fe lo recibo. O sea, y ven por fe. Asumiendo equivocadamente que por decir por fe o con fe, porque ahí dice, ya lo voy a tener. Fíjense que no es así no funciona. No. Pero yo no, miren, siempre que dicen por fe, casi siempre el 90% de esas expresiones por fe es en relación a cosas materiales. La mayoría de las veces. Y las otras son de estoy enfermo, tengo problemas en el estómago, pero por fe soy sano. Tiene un poco más de sentido, pero a veces no. Timoteo padecía bastante del estómago. Pablo lo sabía. Y le recomendó tomar un poco de vino, que no es como el de oro, es obvio, ¿no? Que tiene, atributos medicinales por causa de tu digestión. Tienes problemas. A ver, ¿por qué no oró? Claro que oró. Pero como Pablo entendía que la suma de sus palabras era la verdad, pues él obraba conforme él iba viendo que debería de hacerlo. Todos necesitamos sabiduría, ¿sí o no? Pero para que Dios te la dé, hay que pedir con fe. Pero luego añade otro más. Dice, volvemos a Santiago 1:6, pero pida con fe, sin dudar. Dudar, dice la Real Academia Española, la definición de duda o dudar es no estar seguro de algo o de alguien. En este caso,
no estar seguro de algo, de que Dios no se escucha. Ay, pues se me hace que no me escucha, pues es que, ay, no. O de alguien, dudas de Dios. Pero pida con fe, sin dudar, dice. Porque quien duda o duda de Dios, porque la duda, hermanos, minimiza el poder de Dios, lo despoja de su poder, lo despoja de su sabiduría. No, pues, estoy en una situación que se me hace, Señor, que ya se te hizo bolas el engrudo, porque no me dices cómo, se me hace que tú ni sabes tampoco qué hacer conmigo. No, claro, no lo decimos así, pero nuestra actitud de duda lo está diciendo. Porque quien duda es como las olas del mar. Todos hemos visto las olas del mar, cuando está un poco picado. Las olas, el agua va para todos lados. Va para allá y luego se hace un remolino y se viene para acá y luego se va para acá. Dice, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Aquí la metáfora esta habla de un cristiano que dice que confía en Dios, que cree en Dios, pero que cuando le pide, duda. No, es que si tú dudas estás minimizando el poder de Dios, lo estás limitando, porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. También dice que para el que cree todo le es posible. Pero acuérdense de ese todo, en la suma de sus palabras, no es todo. Una vez una chica de aquí de la congregación me dijo, pastor, ayúdeme a orar. Le digo, ¿cuál es el motivo? Dice, es que a mí me gusta fulano de tal, así me dijo. Entonces cuando me dijo quién era, le dije, oye, espérame, ¿cómo que te gusta y que tú estás orando para que sea tu esposo? A ver, quiero oír otra vez, ¿quién es? Fulano de tal. Le digo, oye mujer, ¿qué te pasa? ¿Sabes que es casado? Ay, pero a mí el Espíritu me dijo que él va a ser mi esposo. ¿Cuál Espíritu? No inventes. No, yo tengo fe, dijo. ¿Ven cómo tuercen todo? Y luego obviamente no le concedió esa oración. Terminan frustrados y ahí nos vemos y me voy de la iglesia. Y al rato sale en Facebook que hasta ateos se hicieron. ¿Todo por qué? Por no entender que la suma de sus palabras nos llevan a la verdad en todo su equilibrio posible. Dice el versículo 7, ¿quién es así? O sea, que ahorita está acá arriba, no, sí, yo soy, échenme al gigante Goliat y yo lo descuento, ¿verdad? Es más, échenme al diablo, me hacen los mandados. Y al otro día le jalan la cobija y está todo asustado. Se le aparece el chupacabras y está toda, ay Dios mío, ya llévame, dice. Entonces están acá un día con toda la fe del mundo y al otro día acá todos abajo. No. Si ustedes se fijan los versículos, cuando habla de que están en pruebas, dices para que estén firmes, sólidos, están creciendo, para que sean constantes en su fe. Responda a Dios o no, ustedes siguen creyendo. Tú sigues firme y sólido. Tú le pides a Dios y te responde, gloria a Dios. Le pides a Dios y no te contesta, gloria a Dios. Él sabrá por qué. Ahora, Señor, ¿por qué no me respondes? Es que estás amargado. Ay, Señor, límpiame de mi amargura. Perdóname, Señor. Y luego ya viene la respuesta de Dios. Es en una misma verdad un montón de aristas que nos hablan de que la suma de su palabra es la verdad, nos llevan a un equilibrio. Santiago sigue sumando más enseñanza para que nosotros entendamos. Y de ahí del capítulo 1 vamos al capítulo 4 de Santiago. Y vamos a ver algunas otras razones por las cuales Dios no siempre o por qué no responde nuestras oraciones. Santiago 4:1.
Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando a cristianos. ¿Los cristianos también se pelean? ¿Con quién estás peleado? O como decimos aquí en México, ¿con quién estás bronqueado? No, pues con mi papá. Híjole, pues arréglalo, ¿no? No, es con mi mamá, pues es que, no, la regó bien feo y, pues arréglate con tu mamá, ¿no? No, pero con la suegra estoy bronqueado. Con el ujier que diario que llego me sienta donde él quiere, no donde yo quiero. Y eso no me gusta. Entonces lo veo y le doy la vuelta, me cae gordo. Ah, bueno, ok. Te peleaste con tu papá, no le hablas a tu mamá, le volteas la cara al hermano y luego oras. Y le pides a Dios, fíjate. Y no te responde. Y luego, ¿por qué? Señor. Empezamos a reclamar. Pero la suma de su palabra nos aclara. Sigamos leyendo. A ver, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿O sus sentimientos negativos que están a flor de piel, las cuales combaten en vuestros miembros? Mira, ya ves que hoy es el día de las votaciones, de las elecciones. Mira, ¿no te imaginas la peleadera que hay? Mira, no estoy hablando de los que no conocen a Dios. Esos defraudan, venden los votos, compran los votos, hacen tranza. Bueno, pues ellos son paganos. Ellos no tienen leyes que los gobiernen. Han hecho leyes. ¿Y qué es delito electoral? Pero no lo respetan. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de todos los pleitos que he visto en internet entre cristianos. Ayer me habló uno, dice, oye, un hermano me está mande y mande cosas de su candidato, pero pues no me gusta ese, y habla mal. ¿Y qué le dijiste? Dice, no, pues a mí no me andes mandando esto. No, es que fulano, no, es que sultano. Entre cristianos pelearse por candidatos. Ahora sí que hágame usted el santísimo favor, peleándose por partidos políticos. Por eso en este púlpito jamás escuchará usted ninguna tendencia política hacia ningún político ni hacia ningún partido. Y verá cómo andaban detrás de nosotros ahora en el tiempo de campañas. Pero les dijimos, tenga para que aprenda. La misma ley que usted dice que representa y que me quiere gobernar, usted mismo la está rompiendo, señor candidato. Porque quieren que le soltemos los púlpitos aquí para que ellos digan para que son la gran maravilla y que usted vote por ellos. Entonces, si le damos lugar a uno del PRI, se lo tenemos que dar al del PAN. Y si le damos a uno del PAN, a uno de Morena y a otro de Movimiento Ciudadano. Y a algunos les simpatiza Movimiento Ciudadano, otros el PRI, otros el PAN. Imagínense el pleitazo aquí. Sería un falto total de sabiduría dejar que un político hable aquí en este púlpito. ¿O no? Sin embargo, hay quien lo hace y lo permite. Y la pelea entre los hermanos es vergonzoso. Vayan y voten por el que ustedes quieran. Yo pensé que iban a decir amén. No dijeron nada. Bueno, yo sigo con mi tema. Allá usted siga peleándose si quiere, pero después cuando ore, no chille, porque Dios no le responde. Sigo leyendo. Versículo 2. Les dice a los cristianos, a ver, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Fíjate, codicia y envidia en el corazón son un obstáculo para que Dios responda a la oración.
Uno de los 10 mandamientos dice: no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni el ganado de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo. Y ahí estamos, codiciando, ¿verdad? Y luego codiciamos lo que aquel tiene porque yo no lo tengo, y digo: ay, Señor, dámelo a mí también, yo soy tu hijo. Aquel es hijo del diablo y yo soy tu hijo y no me lo das. Y no solo eso, luego estrena carro nuevo y tú en tu mismo Chevy del 80. Y ardéis de envidia. Y luego oras y quieres que Dios te responda. Miren, los que estamos mal somos nosotros, pero todo se lo cargamos a Él, porque pensamos que Él está obligado a respondernos. Y no, Él es Dios. Y nosotros somos los que tenemos que meternos en su reino, que sus leyes nos gobiernen. Entonces pide, yo te doy. Pero si codicias, tienes envidia, pues no, sigamos leyendo. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, o sea, por esas cosas. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Si nos quedamos ahí en la lectura, el concepto se trunca y no entendemos lo que Santiago está diciendo. Es decir, si decimos: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, si nos quedamos hasta ahí, digo: no, bueno, entonces tengo que pedir, pues yo le pido. Sí, pero hay que considerar todo lo que ya leímos: la envidia, los pleitos, los celos, la codicia. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y lo dice el versículo 3: pedís, o sea, piden y no reciben, porque pedís mal. Qué complicados somos, ¿verdad? La suma de sus palabras nos aclaran las verdades de Dios. Pedís, deseáis, combatís, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego pides y no recibes. ¿Por qué no recibes? Porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Habla de oraciones con motivación egoísta. ¿Cuántas veces hemos pedido con motivos egoístas? ¿Cuántas veces hemos pedido cosas sin sentido? Es más, hemos pedido muchas cosas hasta con falta de sentido común. Déjenme ponerle unos ejemplos. Ya vienen las lluvias y ahí está, no falta el hermanito, ¿verdad? Que dice: yo tengo fe. Dice: hay que orar para que no llueva, porque se inunda bien feo. Señor, así como Elías que dijo: no llueva, que no llueva. Fíjate, y entonces agarramos un texto y lo sacamos fuera del contexto, ¿no? Porque sí, eso hizo Elías, pero era otra circunstancia, otro propósito de Dios. No se puede aplicar aquí. Entonces: Señor, oramos para que no llueva porque se inunda y nos mojamos. Y allá afuera los agricultores hincados orando para que llueva. Ahora, si no llueve, no hay cosecha. Entonces dejen de pedir neciamente. Dejen de pedir mal. Es un proceso natural que Dios estableció: la lluvia, que caiga para que riegue los campos y haya cosecha y tengamos alimento y filete, porque las reses necesitan mucha agua para beber. Nosotros somos los culpables de que se inunden las ciudades. ¿Por qué? Porque le ponemos pavimento a la tierra. Pues el agua no penetra el pavimento y todavía peor. Y luego nos enojamos y le echamos la culpa a todo el mundo. Se inundó otra vez Guadalajara, quién sabe qué tanto. Aunque sucede en muchos lugares. Pero todo el año tiramos las envolturas de los chicles por la ventana del auto o en la calle. Te comes tu lonche, haces la servilleta y la tiras a la calle. Se tapan las alcantarillas, luego se inunda y te pones a pedirle a Dios que no llueva porque se inunda.
No, no, no. Yo me imagino al Señor así como diciendo, ay, hijitos míos, ay, ¿hasta cuándo han de entender? No, esas cosas no son problema mío, no son asunto mío. Ustedes me la achacan a mí. Nosotros somos los que construimos en los lechos de los ríos, que son causas naturales. Luego viene el desastre. Ay, Dios, ¿por qué permite semejante tragedia? Y el Señor así como otra vez, ay, ay. Y como Él es Dios, pues no le ora a otro Dios. Así que se imaginan a Dios diciendo, ay, Señor, pues ¿cuál? Ya no hay otro. Dales entendimiento a mis hijos porque no agarran la onda. Quieren esto, no les gusta aquello, piden y no reciben porque piden mal. Hace unos días, esta semana pasada, me habló alguien de allí, un lugar de otro estado de la República. Pastor, ayúdenos a orar. Tenemos un familiar muy enfermo y pues queremos que el Señor nos responda. Estamos haciendo una cadena de oración. Claro, le digo, por supuesto. ¿Cuál es la petición o cómo está el asunto? ¿Por qué quieres que te apoye en oración? ¿En qué? Y me dijo, bueno, es que pues, mi mamá, la abuela de mis hijos, pues está ya muy grave. Pues estamos aquí la familia y pues todos somos creyentes y pues estamos orando y clamándole al Señor y Él dice esto. Entonces le digo, ¿cuántos años tiene tu mamá? Y luego se oye en el teléfono que, ¿cuántos años tiene mi mamá? Como que le preguntó a alguien más allí. Y le dice, algo así como 95. 95, pastor. Le digo, ok. Le digo, oye, ¿estás ahí donde está tu mamá? Dice, sí, aquí estamos en su casa. Le digo, oye, ¿qué dice tu mamá? Ay, pastor, ¿usted cree lo que nos dice? Ya déjenme, ya me quiero ir con el Señor. No, no te vayas, no te vayas. Ok. No sea egoísta. Ya cumplió su ciclo en la vida. ¿Sí o no? Ahí falta sentido común. ¿O qué saben de algún caso de un cristiano que tenga 97 años y que con mucha fe y mucha oración y una cadena de oración y sabe cuánta cosa, Dios le dé otros 90 años de vida? ¿Conocen algún cristiano de 180 años? No hay. Entonces yo le hice ver, le dije, mira, no seas egoísta, le digo. ¿Cómo? Sí, pues tú estás pensando que la vas a extrañar, que te va a doler. Pues sí te va a doler, pero es el proceso natural de la vida. O sea, ¿qué? ¿Cuánto vamos a vivir? 300 años. ¿Cuántos años quiere vivir? Porque yo con fe puedo orar porque usted viva 500 años. ¿De dónde? ¿De dónde? Yo le dije, no, mira. Y como que empezó a entender, y como yo traía esto así bien fresquito, este mensaje, me dice, entonces, ¿cómo debo de orar? Le dije, tú dime cómo debes orar. Y luego dice, que se haga tu voluntad. Ahí está. Que se haga tu voluntad. O sea, yo quisiera que viviera 700 años mi mamá, pero no se haga como yo quiero, porque pues estoy pidiendo fuera de la realidad. ¿Me estoy explicando? Es obvio que Dios no le va a dar 700 años a mi mamá. Se la va a llevar. De hecho, ya se la llevó a la mía. Y sí me dolió. Será mi mamá, ¿se imaginan? 95 años de edad. Y allí con ella. Y ella nunca me dijo, ay hijo, ora para quedarme otros 30. No. Yo le decía, mamá, ya está más cerquita, cada vez más cerquita del Señor. Sí, mi hijo, me decía. Y cerraba los ojos y se quedaba así. Le digo, ahí me saluda San Pedro. Ay, hijo, dice. Santiago sigue sumando, diciéndonos por qué algunas oraciones no son escuchadas. Vamos al versículo 4, Santiago 4:4. Fíjate aquí qué tremendo, dice, oh almas adúlteras. Está diciendo a cristianos,
Un adúltero es aquel que está casado y luego anda coqueteando con otra. O almas adúlteras, ese era un adulterio espiritual. Dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Que no saben, cristianos? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ah, caray. Eso dice. Y luego añade Santiago, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Así inútilmente, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. A ver. Vamos poniendo las cosas en orden. Hay un pensamiento que dice, a ver, camina como pato, vuela como pato, grazna como pato. ¿Qué es un pato? Bueno, yo voy a hacer esta aplicación. Si vives como los del mundo, si hablas como los del mundo, si piensas como los del mundo, si haces lo que hacen los del mundo, ¿de dónde eres? Del mundo. Ay, pastor. Así de fácil. Amas al mundo. Cuando decimos las cosas del mundo, se refiere a cómo viven, cómo piensan, cómo accionan, etcétera, etcétera. Se pelean con todo, o sea, no conocen a Dios, punto. Y amas las cosas del mundo. Amas que te aplaudan, que te digan que tú eres lo máximo, a la fama, qué sé yo, cuántas cosas, todo eso que vive la gente que no conoce a Dios. Entonces amas al mundo y amas las cosas del mundo y luego te pones a orar y a pedirle a Dios y no te responde. Porque si amas las cosas del mundo te constituyes enemigo de Dios. ¿Cómo va a escuchar tu oración? Claro, no te responde. Entonces te enojas con Él. Le reprochas. Se me hace que es un mito eso de la palabra, que tu palabra. Y luego te vas de la iglesia. Terminas yéndote, ya no voy. Y terminas yéndote de la iglesia. ¿Quién es el que tiene el problema? ¿Dios o nosotros? Díganlo así con sinceridad, honestidad. Pues nosotros. Ardemos de envidia, nos peleamos, codiciamos, porque no tenemos porque no pedimos, pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Miren, todos los autos, desde que se inventó, tienen en la cajuela o en la parte trasera una llanta de refacción. En Sudamérica le llaman goma a la llanta que nosotros llamamos llanta. Bueno, esa llanta de refacción está ahí. Cuando tú conduces tu auto, a ver, dime, cuando tú lavas el auto, ¿alguno de ustedes ha limpiado la llanta de refacción? Sería rarísimo que alguien lava el auto y luego saca la llanta de refacción y la revisa a ver si tiene aire y la limpia, también le pone su almorol y todo. No. Entonces tú andas circulando 1 año, 2 años y de pronto se te poncha una llanta, una goma, y te acuerdas y dices, ay, que esté bien la llanta de refacción, que tenga aire. Entonces vas así con mucha esperanza de que esté bien y quitas ahí la tapa y sacas la llanta de refacción. Ay, está llenita, ay, qué bueno que está llena, y la cambias. Bueno, durante 2 años que has conducido ese auto, nunca se te había ponchado la llanta, nunca te habías acordado de tu llanta de refacción, pero en cuanto se te ponchó, te acordaste de la llanta de refacción. Pues fíjate que algunos tienen a Dios como si Él fuera llanta de refacción. Nada más cuando se les poncha la llanta se acuerdan de Él. Y luego quieren que Él esté bien contento, que esté bien y funcione.
No, Dios no es llanta de refacción, hermanos. Él es de todos los días. Bienaventurado el que piensa constantemente en el Señor, medita en sus caminos, en su palabra. Dios está presente y Él no es ninguna llanta de refacción. Tampoco Dios es como un refrigerador. ¿Qué guardas en el refrigerador? Pues comida, ¿no? Para que se conserve. En Sudamérica le llaman nevera. Lo tengo que aclarar porque como nos escuchan hasta por allá. Entonces, Dios tampoco es como una nevera o como un refrigerador, que vas y lo abres y sacas y comes lo que tú quieras, a la hora que quieras. No, Dios tampoco es así, que a la hora que tú quieras vas, oye, y me lo das, ¿verdad? No, tampoco Dios es como un refrigerador. La suma de sus palabras es la verdad. Entonces, ¿dónde queda eso que Jesús dijo? Todo lo que pidiereis al Padre creyendo lo recibiréis. Sigue vigente, pero también con estos otros lados de la misma verdad respecto a la oración. ¿Están entendiendo? Porque la suma de sus palabras es la verdad. Un último ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. El apóstol Pedro. Fíjense el consejo que nos da, para que lo sumemos. Hay que sumarlo también. Dice 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? Bueno, concretamente este texto es para nosotros los maridos, ¿ok? Los demás se pueden dormir un ratito. Vosotros maridos, dice, instrucción para los esposos. Igualmente, vivid con ellas sabiamente. Ellas son la esposa de cada quien. Lo que está diciendo Pedro aquí es lo siguiente. A ver, todos los esposos vivan con su esposa sabiamente. Y sigue diciendo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Nosotros los varones somos frágiles, pero la mujer es más. De fábrica es más sensible. Nosotros somos más rudos, somos más toscos, menos detallistas. No, la mujer es diferente. A nosotros nos pueden gritar y todo y nosotros aguantamos, porque somos de Jalisco. Pero a una mujer si tú le gritas y le dices, eres una tonta, le destrozas el corazón. Porque así son ellas, pero Dios así las hizo para que la ternura habite en el hogar también. Y esos detalles que tienen las mujeres que hacen mejor la vida matrimonial, pues a veces los hacemos pedazos. Y vaya que Pedro era tosco, era un pescador, se imaginan. Se imaginan así todo, ¿verdad? Jalándose. Yo me lo imagino un hombre pues fuerte, ¿no? Pero oliendo a pescado. O sea, tosco, rudo. A lo mejor él dijo esto porque él tenía broncas con su esposa, no lo sé. Pero si las tuvo, al decirnos esto, créanmelo, que cambió. Y ahora él tiene autoridad espiritual para decir, maridos, vivan con su esposa sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la vida, de la gracia de la vida. Mira lo que dice al final, varones, esposos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como dicen algunos, santo. Así dice, santo, dice. 3 veces santo sea el Señor. Ah, caray, ahí, ¿qué está diciendo Pedro, hermanos? A lo mejor tú eres de esos esposos que, Señor, no me alcanza lo que gano. Bendíceme, yo, tú sabes, soy bien chambeador. Dame un trabajo que gane un poco más. Y horas, y horas, y horas, y nada. Y luego llegas a tu casa a comer y ya vine vieja. Ah, sí, quiero comer, órale, ya, traigo mucha hambre. Y luego ya te sirve y luego ves el plato
y golpeas la mesa. Otra vez lo mismo. Ay, ya me tienes harto con tus platillos. Habías de ver la televisión del chef no sé qué, que te enseña a cocinar. Ya me tienes harto. ¿Sabes qué? No sirves para nada. No. ¿Se acuerdan el Chavo del 8? El Kiko lo que decía, si serás. ¿Se acuerdan? Ahora sí que, a ver. Le faltas al respeto, la ninguneas. Y luego te pones a orar que Dios te dé un trabajo donde ganes más. No inventes. Esto fue para que despertaran. No inventes. O sea, ¿cómo quieres que Dios te escuche? Si eres rudo, eres desconsiderado, grosero. El mismo versículo en la versión al día, se los voy a leer. Allí lo van a ver en la pantalla. 1 Pedro 3:7. De igual manera, vosotros esposos, para alguien que dije, no entendí. Bueno, aquí está más explicadito, con manzanitas, ¿verdad? De igual manera, vosotros esposos, sed comprensivos. Me gusta esa palabra. Y a las mujeres más, ¿verdad, señoras? Que sean comprensivos. Sed comprensivos en vuestra vida conyugal. O sea, con tu esposa, sean comprensivos. Es diferente a ti, tienen diferentes necesidades, son diferentes. Tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos, marido y mujer, sois herederos del grato don de la vida. Y mira lo que dice: así nada estorbará vuestras oraciones. Y si alguno todavía nos quedaran 2, 3 por ahí, pero no, a ver, explíqueme más. Te lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Ahí va. De la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes o más frágil, pero al igual que a ustedes, Dios les ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Wow. Esta puede ser la respuesta de Dios a algunos de ustedes que oran, maridos, oran y oran y oran y oran, y cero, nada. Porque hay un estorbo. Y pides con fe. Y es conforme a la voluntad de Dios. Algunas cosas, como la sabiduría. Y a lo mejor esa ni te llega tampoco. Y dices, híjole, ¿qué me pasa? No puedo ni solucionar nada. Bueno, pues mira hacia tu lado. Ahí está tu esposa. Cambia el trato con ella. Y como dicen los chavos, no te la vas a acabar. Cambia tu trato, tu manera de hablarle, y vas a ver que Dios va a escuchar muchas de tus oraciones. Algunas las va a responder como tú le estás pidiendo o son tus necesidades. Otras como Él quiere respondértelas. Pero vas a quitar ese obstáculo en tus oraciones. ¿Han aprendido algo? La suma de sus palabras es su verdad. Pónganse de pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos, solamente es para no distraerse. Y al cerrarlos, piensa esto. ¿Dios habrá hablado algo a tu corazón? Seguramente que sí. Porque todos oramos de alguna manera. Cuando Dios te ha respondido, pues gracias a Dios. Pero quizás hay algunas oraciones que no te ha respondido porque hay cosas, codicia, avaricia, amargura, pecado. Otras no son conforme a su voluntad. Otras son oraciones egoístas, sin sentido. Entonces vamos a pedirle al Señor sabiduría
también para saber cómo pedirle, pero no solo para saber cómo pedirle, sino sabiduría para enfrentar las pruebas de la vida, las tribulaciones, pero también en nuestro trato con los demás y con los más cercanos, la familia. Si quieres y puedes, levanta tus manos al Señor y dile: Señor, ayúdame. Desconozco que la culpa es mía, no es tuya, jamás ha sido tuya. Los errores los hemos cometido nosotros, no tú. Tú eres muy paciente y bueno y perdonador, y perdonas todas nuestras ofensas, pero sin duda que hemos fallado, Señor. Hemos pedido mal, hemos obrado mal, tenemos malas actitudes, te hemos pedido y no respondes. ¿Por qué hay estas cosas en nuestros corazones? Pero hoy has hablado a mi corazón. Ayúdame, dame entendimiento, dame ese discernimiento, Señor, que me lleva a tomar decisiones sabias, prudentes. Y hay muchos deseos en nuestros corazones, peticiones que están allí en el corazón. Algunas serán respondidas por Él, hermanos, otras no, pero Dios es soberano. Lo que está de nuestra parte lo corregimos. Como Él responde, es asunto de Él. Señor, aquí estamos, Padre. Ayúdanos. Apiádate de nosotros, somos débiles, somos insuficientes, pero Tú eres suficiente. Ayúdanos, Señor, a caminar con ese entendimiento, y que cada vez que hablemos contigo lo hagamos con respeto, con entendimiento, con conocimiento, con discernimiento. Perdónanos, Señor, por no haber entendido estas cosas o dejarnos llevar por otras. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos, Señor. Ayúdanos y enséñanos. Dale gracias a Dios con tus manos al cielo y dile: gracias, Señor, porque tú me has bendecido esta mañana. Me has bendecido, me has dado de tu espíritu y de tu palabra.